Perfecto. Bueno, hola a todos y bienvenidos a este webinar de Taeli. Taeli que sigue muy comprometida como organización, como asociación civil a la educación médica continua sobre temas de medicina del adolescente, de todos los profesionales de la salud. Yo soy la doctora Amalia Pastor Peralta. Soy pediatra y soy especialista en medicina del adolescente y también muy importante, soy mamá de dos adolescentes. Y me encanta que estén con nosotros en este tipo de foros porque es importante hablar del tema de la medicina del adolescente, lo van a ver en esta hora. Y más allá de que sea importante, lo que queremos es crear conciencia y crear comunidad con todos sus temas. Y el tema de hoy me encanta porque el nombre que le pusimos es la asignatura pendiente del pediatra. Y bien que es una asignatura pendiente, eso lo creo y lo creemos en Taeli firmemente. Así que bienvenidos todos. Tamara. Bueno, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Tamara Gamboa. Yo también soy pediatra y especialista en medicina del adolescente. Junto con Amalia dirigimos Taeli AC, que como bien ha dicho antes, pues tiene la intención de difundir conocimiento respecto a la salud de los jóvenes y no solamente con el personal de salud, sino con los padres de familia, con las escuelas, con los propios adolescentes, porque estamos súper conscientes de que se trata de un problema grande que ha venido creciendo en los últimos 20 años y esta idea de la asignatura pendiente tiene que ver directamente con la falta de inclusión de los temas que son relevantes para el bienestar de los adolescentes dentro de la currícula del pediatra en formación. Creo que es un ejemplo perfecto de lo que la educación médica continua debe ofrecer a los pediatras, porque finalmente son temas que hace algunos años no eran un problema de salud pública y que hoy sabemos que sí se están complicando las cosas y que antes no te llegaban adolescentes al consultorio de pediatría casi, pero hoy ya están llegando y llegan con casos bastante complejos. Entonces, bueno, es un gusto que estén aquí con nosotros. Humberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Antes que nada, estén teniendo una excelente noche. Gracias, Tamara, siempre y Amalia por tomarme en cuenta por esta invitación pues honestamente lo que busco es refrendar todo lo que ustedes están diciendo, es decir, el poder hablar un poquito de mi experiencia después de haber tomado el diplomado con Taeli y empezar a ver la medicina o la pediatría del lado donde no la estaba viendo yo antes, ¿no? Que todos nos daba un poquito de miedo pensar en adolescentes, nos daba miedo meternos en el embrollo que tiene normalmente la cabeza los adolescentes, hasta que abrí los ojos y dije, igual que ustedes, oye, pero si tú eres papá de dos adolescentes, ¿por qué te estás haciendo a un lado, no? Y eso me motivó mucho, en principio de cuentas, pero pues la verdad es que me encontré un mundo impresionante, impresionante a la hora de que tomé el diplomado, porque creo que abrí los ojos a un montón de situaciones que actualmente son un problema de salud muy importante en la adolescencia, y ahora estoy participando para poder evitar cosas trágicas, cosas complicadas de los adolescentes, y eso me da un enorme gusto. Así es de que otra vez siempre mi gratitud, Tamara y Amalia, por la preparación que recibí de parte de ustedes. Y gracias, Humberto, por formar parte de nuestra comunidad, que lo que queremos es que cada vez crezca más por el bien de México, por el bien de nuestros adolescentes y ojalá de los adolescentes de toda Latinoamérica. Sí les quiero dar unos datos de logística. Por favor, queremos preguntas, queremos que sea interactivo, así que las preguntas que sean en el chat. Y sí les quiero decir otra cosa, y es que para el día de hoy y para este webinar, lo que queremos es explicarles la situación que viven los adolescentes en México el día de hoy. Y también queremos explicarles por qué es importante la medicina adolescente para aprender cómo abordarlos y cómo abordar estos temas y cómo hacer ese trabajo
preventivo, ese trabajo de consejería y obviamente ese trabajo también de tratamiento. Pero al hacer esto, no vamos a hablar de patologías en específico, o sea, tal vez daremos algunos datos o daremos algunos ejemplos, pero para eso, pues están bienvenidos a sugerir temas para futuros webinars que les interese o pues a informarse más con nosotros aquí en Taeli. Y vamos a empezar como con esta reflexión de en dónde o en qué escenarios de pronto nos toca ver adolescentes que pueden estar con temas de salud física o mental a nuestro alrededor. Yo no sé si ustedes comparten esta idea, tanto Humberto como Amalia como yo tenemos hijos adolescentes, entonces pues lo tenemos como muy cercano, pero no es raro que alguno de nuestros alumnos nos comente que si no tenía hijos tenía unos sobrinos adolescentes, que si no tenía unos ahijados adolescentes, que por ahí había chicos alrededor que estaban teniendo algunas dificultades. Algunas veces son vecinos, algunas veces son los jóvenes en las escuelas que están en nuestras áreas en donde vivimos. Y bueno, por supuesto nos llegan al consultorio, llegan mucho más a urgencias con problemas sobre todo de salud mental. Y entonces es bien importante como darnos cuenta, y a mí me gustaría hacer este ejercicio con ustedes, si quieren darle una pensada, hace algunos años, pensemos hace 15 años, más o menos cuántos pacientes adolescentes podía ser que llegaran a su consulta en un mes. Y si ustedes hacen un ejercicio así rapidito de más o menos cuántos llegaban, me gustaría saber hoy cuántos están viendo hoy o cuántos están llegando que finalmente están repeliendo porque a veces no queremos ver a este grupo de pacientes. ¿Qué nos dicen en el chat? ¿De cuánto a cuánto ha subido el volumen? Vemos unos de 5 a 10 a la semana. Pregunta por aquí alguien que si hay puntaje para esta actividad. Esta actividad es meramente de aprendizaje, no tiene nada de puntaje por parte del Consejo de Certificación. Gracias. Exacto. Esta no, pero sí, por favor, estén anuentes a otras actividades de Taeli y otros cursos, porque sí tenemos puntaje. Pero esta es más de aprendizaje para todos. Llego a ver varios entre 8 y 9 y arriba nos decían la consulta está súper baja, pero durante el verano es un buen momento para ver adolescentes porque no están en la escuela. Es como un buen principio, los papás pueden hacer esta parte del check-up de tocar base y creo que es bien importante recordarles el tema de la medicina preventiva, de la pediatría preventiva en estos periodos vacacionales. Sí creo que han incrementado a partir de la serie de Netflix, como que Ujú. grabaron adolescencia y a partir de ahí, ¿verdad? Embarazadas en la semana de 1 a 2 en promedio, dice Juan Carlos Ortiz Amador. Es tristísimo, ¿verdad? Antes no solo bebés, pero ahora sí vemos bastante más adolescentes. Bueno, pues la idea es entender que la población a la que atendemos cambió y eso nos obliga entonces a responder a esas necesidades. Dicen aquí que muchos con consumo de sustancias, creo que ya es un 60% de su Eso lo consumo. vi, impresionante. Sí, ¿Qué te adelante. iba a decir? No, yo también, porque esta reflexión que estamos haciendo todos se me hace muy interesante. Y yo también quiero que piensen, porque yo me metí a la base de datos de la Secretaría de Salud para ver a dónde es que se atienden adolescentes mexicanos que necesitan atención médica. Y para mí fue muy interesante porque la mayoría se atienden con médicos generales, médicos familiares o enfermeras de instancias de primer nivel de salud pública. Y cuando se trata de medicina privada, van a consultas de bajo costo asociadas a farmacias. Entonces, estos son los médicos que están viendo a los adolescentes en México actualmente. Qué bueno que buscan atención médica, primero que nada, pero definitivamente son instancias que no necesariamente están capacitadas para darle la atención a los adolescentes que necesitan. Y nosotros como pediatras
que tenemos un poco más las bases, deberíamos capacitarnos más para poder dar esa atención que necesitan y para no ser esa medicina que se practica en la mayoría de estos lugares, no voy a decir que todos, porque hay algunos con muy buenas intenciones y capacitados, pero que es una medicina reactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Es una medicina que trata la patología que se presenta, o sea, que no aprovecha momentos para hacer prevención, para dar consejería, para realmente explicarles a los adolescentes en palabras que ellos entiendan y en un espacio seguro y con un vínculo formado, por qué les está pasando lo que les está pasando, cómo manejar sus sentimientos, cómo interactuar mejor en la sociedad y cómo llegar a ser adultos funcionales y exitosos. Entonces siempre se me hace importante que sepan quiénes están viendo hoy en día a nuestros adolescentes y bueno, y que nos tenemos que capacitar a todo nivel. Este curso, como bien lo abrimos a todos. Y me parece importantísimo, a propósito del enfoque de prevención que tenemos en medicina del adolescente, mencionar que hoy las estadísticas de causa de muerte adolescente entre 10 y 24 años en nuestro país están centradas alrededor de tres situaciones. La primera es accidentes que están asociados a consumo de sustancias, seguido de homicidio y suicidio, también asociados de alguna forma con el tema de las sustancias. Y lo que me parece más triste es que los números se parecen, están muy de la mano, muy parecidos al número de muertes en menores de un año. Y entonces parece que hay un montón de inversión en temas de neonatología y que los pacientes no lleguen o si llegan prematuros se les ponga el surfactante y los sacamos de la UCIN y luego ponemos como país, invertimos un montón de dinero en enfermedades prevenibles por vacunación y tenemos un excelente sistema de vacunación. Y luego cuando los chicos llegan a la adolescencia, algo pasa que los médicos dejamos de hacer, no prevenimos y los chicos mueren desafortunadamente por estas causas prevenibles. Y entonces es cada vez más importante cobrar conciencia respecto a qué podemos hacer para educar mejor a estas familias para que los jóvenes tomen mejores decisiones respecto al cuidado de su salud. Y estoy leyendo aquí en el chat, por Sí, yo ejemplo, también. que nos dicen, bueno, sí, sí me gusta verlos, si me hablamos de cómics y creamos confianza, y eso me parece que ya es como un avance enorme. Dice un doctor aquí, solo que no me siento tan cómodo haciendo la revisión de desarrollo sexual en las chicas, y yo les podría decir que hay forma de hacer una valoración del desarrollo sexual en un adolescente sin hacer una exploración física tal cual. Entonces es importantísimo saber qué herramientas existen para poder hacer una consulta de calidad sin necesariamente vulnerar, digamos, la privacidad de una adolescente. Sí, justo esto me lleva a la pregunta, ¿por qué el adolescente necesita un abordaje diferente? ¿Y qué lo hace diferente? Y esto nos lleva a la base de la medicina del adolescente y que es un abordaje biopsicosocial. Yo creo que en la parte bio, esa pues la aprendemos relativamente bien, o sea, la activación del eje hipotálamo hipófisis gónada, la apariencia, las características sexuales secundarias, los pormenores del ciclo menstrual, hasta cómo se desarrolla el cerebro, sabemos que va de atrás para adelante y lo último en madurar es la corteza prefrontal, pero lo que no nos enseñan bien y no traduce es qué hacemos con toda esa información cuando tenemos al paciente adolescente enfrente. O sea, ¿cómo hablamos con ese adolescente? Es necesario, como decía la doctora Tamara, explorar genitales siempre. ¿Cómo hablamos con él o la adolescente para que sepa bien cuáles son esos cambios por los que va a pasar su cuerpo y que está bien y cuándo tal vez sí se deben preocupar? ¿Cómo hacemos para explicarles que la amígdala ya está desarrollada y están llenos de emociones, pero que las funciones ejecutivas superiores todavía no están ahí? Entonces tenemos que enseñarles a reconocer sentimientos, a poder hablar de ellos, a cómo se manejan y todo eso es el deber del médico de adolescentes. Entonces yo creo que lo bio, por lo menos en teoría,
lo tenemos, nos falta un poco traducirlo a qué hacemos con un adolescente en el consultorio, pero definitivamente nos falta mucho más lo psico y lo social. Totalmente de acuerdo. Y pregunta aquí Norma Elena, ¿el abordaje de la patología psiquiátrica versus la independencia y la diferenciación lo abordan y cómo? Pues a mí es un pleito que tengo con los psiquiatras y es un defecto de formación. Yo creo que los pediatras entendemos muy bien del neurodesarrollo y entonces podemos entender que un adolescente temprano de 10, 11 años no es igual que un adolescente tardío de 18, por ejemplo, y que este cerebro que está aprendiendo a vivir, a mí me gusta llamarlo así, no estoy hablando de un chico que tenga necesariamente depresión o ansiedad como etiquetas, sino que creo que está teniendo hábitos que no son tan sanos o formas de pensar respecto a sí mismo, que vale la pena indagar un poquito más, no sobre medicar, trabajar mucho más como en la creación de un estilo de vida saludable en donde el adolescente todavía puede responder a las modificaciones que los papás todavía pueden, digamos, eh, incidir o pueden provocar en el entorno del día a día del adolescente. Y la verdad es que tienen excelentes resultados. También llegamos a utilizar medicamentos para, sobre todo, ansiedad y depresión, pero creo que es súper importante entender que el primer escalón tiene más que ver con dejarlos hablar, que sean escuchados, que tengan un espacio en el que pueden explicar qué es lo que está pasando, que se haga este acuerdo en el que la familia completa está involucrada en este interés porque se sientan mejor los muchachos y luego en empoderarlos a ellos para darse cuenta que la adolescencia es este proceso en el que ellos paulatinamente van a ir tomando el control de su propia vida y finalmente serán quienes tomen las decisiones de todo, absolutamente en su vida. Entonces, son 10 años de entrenamiento, digámoslo así, y de entrenamiento para cuidar tu cuerpo, para cuidar tu mente, para construir la persona que quieres ser socialmente. Y si tenemos este abordaje, pues se darán cuenta que es muy diferente del psiquiátrico, porque los psiquiatras son formados primero como psiquiatras de adultos y luego hacen paidopsiquiatría. Y definitivamente creo que esta perspectiva, por ejemplo, de la nutrición que los pediatras sí tenemos, ellos no la tienen tan considerada. No, esto es muy importante y también aunando a lo que dice Tamara, el aspecto social es importantísimo en los adolescentes. Es más, los adolescentes pasan por estoy cercano a mis padres, después me alejo lo más posible de mis padres porque necesito pensar en las cosas por mí mismo y después se vuelven a acercar a los padres porque ya ellos decidieron que en la grandísima mayoría de los casos, porque hay algunos casos en que no, los valores de sus padres sí son los valores que ellos también comparten, pero porque llegaron ahí por su propia cuenta. Y esto es muy importante que lo entendamos como pediatras. También socialmente hablando de lo importante que son las amistades y formar vínculos con amistades, pero vínculos sanos, de comunicación sana, donde cada quien es libre de ser quien es. Y bueno, sin hablar de vínculos afectuosos, la importancia de que eso tiene también una escalerita, no se va de cero a novios de un día para otro y que eso lo entiendan y que entiendan esos sentimientos, porque así van a vivir sus primeras experiencias de una manera sana. Entonces, en la medicina del adolescente consideramos todo esto porque todo va muchísimo de la mano, lo bio, lo psico y social, y entonces tenemos las herramientas para poder abordar a los pacientes en todos estos aspectos. Y yo creo que habiendo dicho eso, es buen momento para preguntarle a Humberto cómo vivió él su experiencia con estas herramientas y con lo que aprendió de este abordaje biopsicosocial. Bueno, definitivo es un cambio impresionante. En principio de cuentas yo creo que la mayoría de los pediatras estamos acostumbrados y médicos también a que cuando revisábamos niños nos dirigíamos mucho hacia la familia, la mamá o al cuidador.
Eh, la verdad es de que ahora con todas las herramientas que se tienen es el hecho de poder platicar con el paciente, platicar con el adolescente, conocerlo y mostrarle un genuino interés en sus problemas, en lo que ellos tienen que decir. Eh, para mí, en lo personal, este diplomado me dio un orden para cómo platicar con ellos, cómo abordarlos, cómo poder pues hacer ese engagement con ellos, esa, pues ese permiso de que tú puedas estarlos acompañando, porque el hecho es generar esa situación, claro, familiar, en principio de cuentas, porque casi siempre van con los papás, en principio de cuentas a veces van llevados, a veces ellos mismos lo piden, la mayoría de las veces vienen con los papás, ellos lo han decidido, pero es lograr que se abra el adolescente. Entonces, encontrar todas estas herramientas en el diplomado, el poder encontrar en este entrenamiento que tuve, esas llaves para poder abrir la mente de los adolescentes y poder, pues, genuinamente interesarme en ellos, la verdad es que es algo que me cambió mucho tanto en el consultorio con los pacientes como también con mis hijas, ¿no? Entonces, yo considero que no veía yo un método antes, yo lo veía como cualquier otra consulta, incluso estaba acostumbrado a ver patologías y algo, patologías normales, vías aéreas, gastrointestinales, pero en la actualidad siempre hay algo que el adolescente trae escondido, siempre hay algo que el adolescente quiere decir y eso también me cambió. Ahora siempre hago una pregunta extra que me permita ver si hay algo más en lo que le pueda yo ayudar al adolescente y no solamente porque va por un cuadro de catarral o una cuestión así muy simple y cotidiana, pero siempre se hace una pregunta sencilla, ¿no? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Cuántos amigos tienes? Y siempre sale un detallito, ¿verdad? Primero algo que no tenga nada que ver con la familia porque se cierran al principio, pero creo que me cambió esa situación de poder lanzar el anzuelo para encontrar algo donde yo les puedo ayudar, porque ese es el objetivo, es ayudarles en algo que ellos están escondiendo, algo que no pueden abrirse totalmente y que antes yo desconocía, que antes yo no sabía cómo encontrarlo. Ahora ya se tiran esos anzuelos de mi parte y pues vaya, ha sido bastante satisfactorio porque el día de hoy vi a 2 niños con resistencia a la insulina jóvenes, lo estamos tratando, están súper emocionados, ellos pues se sienten cómodos hablándole a uno de tú, sonríen, o sea, creo que cambió muchísimo en ese sentido y eso es algo que tiene que hacer el pediatra, quitarnos un poquito el miedo al adolescente y también desarrollar la capacidad de poder interactuar con ellos de una manera médico-paciente, claro, pero ya con una dirección perfecta a lo que tenemos que trabajar con ellos. Así es. Es divertido, ¿verdad? Trabajar con adolescentes cuando sabes qué botones tocar y qué llaves usar para abrir es divertidísimo. Sí, y creo que algo que también vale la pena como mencionar es que en estos tiempos en donde la profesión médica está sufriendo una crisis de burnout, en donde de pronto puede ser que haya tantos pacientes que se pierde el sentido o puede ser que haya una relación médico-paciente tan transaccional que deja de ser humana. eh, Tener a un adolescente no solamente es una experiencia grata para el médico, sino que modela para el adolescente lo que sí es un médico. O sea, es alguien que está ahí auténticamente interesado por tu salud y a mí me da esperanza pensar que estos adolescentes van a crecer y no van a ser transaccionales con sus médicos de adultos. O sea, van a entender que eso que era antes el médico de familia, quizá pudiera ser lo que ahora va a ser el médico del adolescente, que los acompaña en esa transición tan, pues, difícil o crítica, pero que pueden entender que el personal de salud es alguien que está de su lado, a su servicio, para ayudarlos a, pues, a construir vidas más bonitas. Sí, no, sin lugar a duda. Y lo que dice Humberto, que me encanta, es que
bueno, me imagino que se está refiriendo a algunas de las herramientas que utilizamos, las principales siendo el Heads y el Shades, que son entrevistas eh, más en lo psicosocial, pero también puede haber preguntas bio en esas entrevistas, y eso lo utilizamos para ordenar un poquito más la consulta y muchas veces para abordar temas que, como bien dice Humberto, o ellos ya querían tocar o tal vez ni siquiera sabían que tenían un problemita ahí, o sea, no se habían dado cuenta que eso era algo que tenían que trabajar, que tal vez les estaba causando angustia y no sabía que la angustia venía de ahí. Pero como uno abrió todos esos diferentes rubros, entonces uno les permitió externar eso. Y no crean, los adolescentes, si se sienten en un espacio seguro, quieren hablar. Tienen muchísimas dudas y son dudas que quieren aclarar, tienen muchas preguntas y bueno, ni hablar de los papás que están pasando por muchas angustias con sus adolescentes y quieren una fuente de información fidedigna para sus hijos, porque muchas veces ellos ni están enterados de por lo que está pasando sus hijos o de las situaciones que están viviendo o de lo que existe hoy en día y de cómo muchas veces con cambios básicos de rutina el impacto es enorme y no todo es necesariamente un tratamiento largo y demás, pero sí nos tenemos que comprometer con nuestros adolescentes. No quiero que se asusten, la consulta con un adolescente puede ser larga, pero como bien mencionó Humberto, también puede ser corta. Hay maneras de con dos o tres preguntas establecer si hay algo ahí o no y ya uno sentir, ok, este va bien y después ya programar una cita para hacer las demás preguntas o tocar los demás temas si es necesario. Y es que, fíjate, creo que los números que más les va a impactar a los asistentes va a ser el siguiente. No nos enseñaron, bueno, yo sí roté medicina del adolescente con la doctora Amalia, gracias a Dios, y ahí empecé a amar esta área de la medicina, pero la mayoría de los programas de pediatría no incluyen una rotación por medicina del adolescente. Pero uno de cada cuatro mexicanos es adolescente. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos con esta población gigante que no tiene quien la atienda? Y que si son los médicos de farmacia o son los médicos internistas o a veces llegan al ginecólogo o el pediatra es quien se espera que los atienda y no han recibido entrenamiento formal o informal acerca de cómo hacer bien este trabajo, pues qué tipo de calidad les estamos dando o qué tipo de atención les estamos dando a los muchachos en esos temas. Entonces, entender que faltan un montón de médicos que puedan responder a eso abre una oportunidad. Muchas veces en la consulta, creo que a veces uno va pensando, bueno, quiero hacer una subespecialidad, no quiero hacer subespecialidad, o qué otros diplomados o cursos puedo hacer para darle una dirección distinta a la consulta que quiero. Yo la verdad es que pienso que medicina del adolescente es un área ideal porque pacientes y necesidad hay, divertido es y es gratificante ver que los resultados de los adolescentes son súper prontos o tempranos, ¿no? Tienes a veces una consulta, dos consultas y empiezas a ver una respuesta impresionante. Florecen literalmente ante tus ojos. Florecen ante tus ojos y para todos los que están aquí, quiero hacer hincapié en la oportunidad que tenemos como profesionales de la salud. Bien dijo Tamara, uno de cada cuatro mexicanos es adolescente y es una población que no se está tratando. Entonces, hasta para uno como profesional en este mundo, estar enterados de cómo tratar adolescentes es o sea, doblegar la consulta es inmediatamente decir, yo sé ver adolescentes, yo me siento cómodo con adolescentes y en la comunidad ya se van a enterar y no solo van a llegar más pacientes, van a referirse más pacientes porque falta mucho este entrenamiento en medicina del adolescente. Yo, como Tamara aludió, yo fui jefe del servicio de medicina del adolescente en el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, ya hace algunos años, pero eh, en mi paso por ahí, dos cosas que no me gustaban.
La rotación de medicina del adolescente pasó de ser una rotación optativa, o sea, solo los que querían rotaban y rotaban un mes. Y este es un instituto nacional del país de México donde se están instruyendo nuestros pediatras. Y nos daban vacaciones 2 semanas, by O the si way. no, exacto, o si no era porque uno lo había escogido, la rotación que a veces tocaba era rotar 2 semanas y 2 semanas de vacaciones. Entonces, imagínense, por más que uno trataba, mucho quedaba sin ver. Además, mucho de esto no es solo el conocimiento, sino que es la aplicación en la práctica. Entonces, si uno no está viendo a estos pacientes, si uno cada vez no se siente más cómodo con el lenguaje, como abordar ciertos temas de sexualidad, de uso y abuso de drogas, de sentimientos que les resultan incómodos, de enojos, de una serie de cosas, pues, o sea, no lo vamos a aprender. Y lo interesante aquí es también que aunque uno sea un subespecialista oncológico, dermatológico, reumatológico, híjole, van a haber muchísimos adolescentes. Y estos mismos sentimientos ahí también están. O sea, porque estas cosas se tienen que abordar. ¿Cuántas niñas con lupus e inicio de vida sexual, por ejemplo, y saber cómo hay que mediar eso, especialmente si tienen síndrome de antifosfolípido, por ejemplo? Em, entonces, a lo que voy es que para mí también es muy importante, somos médicos, todo es biológico, todo es la salud, pero con adolescentes sí tenemos que preocuparnos, y idealmente con todos, pero con adolescentes especialmente porque es un momento crítico para guiarlos a ser adultos funcionales y exitosos. Tenemos que preocuparnos por lo psicológico y lo social, y eso nos hace muchísima falta en nuestros programas de entrenamiento. La verdad es que nos gustaría aprovechar esta ocasión para que si los asistentes tienen preguntas concretas sobre alguna situación en donde hayan tenido una dificultad de no saber qué hacer o hicieron algo en donde quizá el resultado que obtuvieron no era necesariamente el esperado, bueno, pues estamos aquí justamente para ofrecer lo que sabemos, ¿no? Dice aquí Juan Carlos de Guadalupe, desafortunadamente el adolescente vive en el limbo, en el sector salud y en el sector privado. Eso es muy grave porque es una población que está cambiando y no encuentra en quién confiar, por supuesto, están muy abandonados, ¿verdad? Y bueno, medianamente, qué bueno que le están dando impulso. Aquí en Celaya dice, solo conozco un médico pediatra subespecialista en medicina de adolescentes. Bueno, pues a sus órdenes estamos en Querétaro, muy cerquita, y creo que, pues sí, reconocer que estos chavos están muy solos, están en tierra de nadie y necesitan de personal que esté interesado en acompañarlos. Es un área de oportunidad bien grande, la verdad es que es un área grande de oportunidad para crecer la consulta. No sé si haya por ahí preguntas. Aquí hay otra de Héctor que dice, ¿cómo recomiendan abordar el tema de drogas en el paciente ya que ya tiene un consumo activo? El chiste sería poder sacarlo de ahí. Esto es algo que sí vemos mucho, o sea, usamos herramientas primero para abordar y para ver si vemos que hay un problema, como son el heads y el shades, que son variaciones de la misma herramienta, pero de ahí hay otras herramientas para identificar qué tan grave es el problema y después en medicina del adolescente entendemos un concepto que es la reducción de daños, que es sumamente importante y es a dónde está ese paciente, en qué momento está, qué reconoce el paciente del problema que tiene, que también esto tiene que ver con la entrevista motivacional, son muchas cosas que podemos utilizar, y qué está dispuesto a ir cambiando, porque el error que más se comete con los adolescentes es que pensamos que si les decimos no hay que tomar porque es malo y entonces ya vas a dejar de tomar por decir algo, y que eso es, perdón, y que eso es suficiente que van a entender, pero no es así. O sea, tenemos que pensar en la reducción de daños, abordarlos de tal manera, bueno, o sea, entonces por el momento estás dispuesto a hacer A y B, ¿ok? Con A y B empezamos y nos volvemos a ver y vamos como que
subiendo esa escalera, por decirlo de alguna manera, para ir reduciendo los daños. Y esto es muy importante, reducción de daños, entrevista motivacional, head, shades, craft, que tenemos que utilizar en estos casos, especialmente con pacientes, o sea, obviamente está la etapa preventiva, pero también con pacientes que ya están utilizando, esto es lo que tenemos que manejar. Y creo que es importante también reconocer que como parte normal de la adolescencia puede ser que los chicos tengan un uso exploratorio de sustancias. Y ahí es donde es bien importante conocer los factores que lo van a convertir en un abuso de sustancias y poder hacer esta diferenciación para darle un trato justo de acuerdo a la dimensión del problema y que con el abordaje biopsicosocial entonces aprendemos a hacer justo las preguntas que se necesita tener desde de dónde saca el dinero para comprar las sustancias, quién se las vende, cuánto consume, con qué frecuencia, en qué entornos sociales que pueden ser gatillos, cómo puede evitarlos. Bien importante entender en el caso de sustancias en particular, qué es eso que el chico encuentra Ujú. cuando consume las sustancias, porque generalmente es que están viviendo situaciones estresantes que no pueden manejar y que lo utilizan como una estrategia de afrontamiento del estrés, como una evasión, y empiezan por probar un churrito y luego ya les ofrecen una cosa un poquito más fuerte y luego viene una cosa más fuerte. Entonces para mí al menos estudiar medicina del adolescente me abrió una perspectiva que no tenía ni idea de por dónde se le entraba al interrogatorio del consumo de sustancias. Es vastísimo. Sí, muy vasto. Nos pone aquí el doctor Juan Carlos de Guadalupe. Yo soy cirujano pediatra y opera adolescentes y claro que el abordaje es muy distinto. Fíjense que no hablamos con frecuencia de este asunto, pero el tema de apego terapéutico en la adolescencia es un problema grande. O sea, hay Sí. gente que es un gran alergólogo, un gran reumatólogo, ya trasplantaron al niño, todo está muy bien y de pronto viene la adolescencia y en esta rebeldía normal propia de esta etapa el paciente ya no se toma sus medicamentos. Y los papás que todo el tiempo lo cuidaron, ahora están haciendo la transición a que ellos solo se hagan cargo. Y la verdad es que el paciente crónico que llega a la adolescencia tiene retos bien particulares. De entrada, porque esas mamás y esos papás son hiper aprensivos porque tuvieron hijos que estuvieron gravemente enfermos los primeros años de la vida. Y en su identidad de padre cuidador les resulta bastante más difícil empezar a soltarlos para que puedan ser independientes. Y a los muchachos, tomar como esta conciencia de para qué es el medicamento y las consecuencias de no tomarlo es importante. Entonces, el simple hecho de saber que si un adolescente no se toma el medicamento, no tienes que regañarlo porque no se lo está tomando, sino que tienes que ir a la raíz del problema y cuáles son los motivos que hacen que no se lo tome ayuda a que se adhiera a tratamiento y tenga muchos mejores resultados. Entonces, ese es un área que normalmente no comentamos, pero que es vasta en medicina del adolescente. Y es un área muy bien documentada, o sea, que lo que dice la doctora Tamara es muy cierto. O sea, entender por qué no se están tomando el medicamento y muchas veces tiene que ver porque ellos todavía no han entendido cuál es su enfermedad y qué es lo que padecen y por qué tienen que tomarse los medicamentos que se tienen que tomar. Muchas veces ha sido, tienes que tomarte esto y esta es la dosis y es tantas veces al día y se acabó. Y entonces tienen un conocimiento muy pobre realmente de lo que es su enfermedad. Eso nos corresponde a nosotros. También nos corresponde cuando hablamos de sustancias. Muchas veces no entienden más allá del efecto inmediato, no entienden las consecuencias que tienen las sustancias sobre su cerebro y sobre sus planes a largo plazo, sobre todo si les hemos preguntado de planes de vida, que para nosotros en medicina del adolescente es muy importante saber qué es lo que quieren, porque ahí les podemos dar consejería. Híjole, si quieres ser buen estudiante, tal vez fumar marihuana no va a ser lo tuyo porque se te dificulta mucho el aprendizaje, se dificulta retener información y se dificulta repetir información. Entonces son todo este tipo de cosas que uno las va aprendiendo. Aquí vi un par de comentarios, me dice
que este me hizo gracia, preguntan que cuando rotó por adolescentes era el doctor Dulanto el jefe del servicio de adolescentes y yo trabajé con el doctor Dulanto y me acuerdo mucho del doctor Dulanto, así que honor a quien honor merece. Él fue importante en la medicina del adolescente, así como fue en su momento la doctora Enriqueta Sumano del siglo XXI, personas que estuvieron, digamos, en las bases de la medicina del adolescente en México. Puede haber aquí algunos otros comentarios Pedían recomendaciones de de alguna libros. literatura, les recomendé el Neinstein, que es como el libro de texto de medicina Ujú, del adolescente en el mundo. Es un librote gordo, gordo, pero gordo. Ujú. tiene todos los temas que pueden de pronto necesitar como una fuente de consulta. Nos preguntan aquí, los casos que más tengo son temas metabólicos. Bueno, en México ustedes saben que la obesidad, el síndrome metabólico son un problema serio, mucha resistencia a la insulina y desde el abordaje psicoafectivo de no generar un tema alrededor del alimento y la imagen hasta la parte del tratamiento directo farmacológico y por otro tema el abordaje del desarrollo sexual es bien importante el tema de la actividad física. Si los adolescentes no desarrollan el hábito de la actividad física, van a ser adultos que no se van a ejercitar, como la mayoría de los diabéticos que tenemos hoy adultos en el país. Entonces es importantísimo tener claridad de este abordaje biopsicosocial, no solamente desde el nivel de insulina que tiene o cuál es el número de HOMA que tiene, sino también de las motivaciones que hacen que coma más y de cuál es la cultura en la que viven en su casa y cómo es que hacen el súper los papás. Muchas veces el adolescente termina siendo esta voz que crea conciencia y les dice a los papás que por ese pasillo en el que todo tiene 4 y 5 sellos ya no van a pasar en el supermercado. Créanme que los chicos también tienen como esta voz revolucionaria que dice, mamá, cuídate, ¿no? O sea, que dicen, no hay que comer ese tipo de cosas porque tienen un poco más de conciencia y no tienen el hábito de consumirlos de manera regular. Están también preocupados por su salud y afortunadamente o desafortunadamente hay información en las redes sociales que alguna vez puede ser sobreinformación, otras veces puede ser desinformación. Y aquí el punto importante es que el médico en la construcción de nuestra sociedad sigue siendo un profesionista que entre esta vocación eh, pues humanitaria y como con esta visión de ayudar al prójimo, es muy importante que pueda estar cerca de estos chicos en los momentos que no están como acompañados de otra manera, ¿no? Y hablando un poquito más de lo metabólico, para nosotros en Taeli y en la medicina del adolescente, los temas metabólicos y de obesidad, de sobrepeso, de síndrome de ovarios poliquísticos, por ejemplo, si bien sí hay una patofisiología importante, pero son temas que para nosotros también caen bajo salud mental, porque tienen mucho que ver con la relación que tenemos con la comida, la relación que tenemos con nosotros y el impacto que esto genera a nivel social. Entonces lo vemos de esa manera con todo eso integrado, que se me hace muy importante hacer esa observación. Lo otro es que la doctora Tamara mencionó las redes sociales. Y ese tema para nosotros es un tema realmente álgido, del cual hablamos muchísimo, porque si bien las redes sociales tienen muchas cosas buenas, como el poder estar aquí todos hoy en la noche, o sea, temas educativos, temas de llevar información, de noticias, también hay muchos temas que no son tan buenos como estas eh, estas comparaciones a identidades casi que son falsas, donde uno abre redes sociales y ve que todo el mundo la pasa mejor que uno, es más bonito que uno perceptualmente, tiene más que uno, y esas comparaciones realmente son
odiosas y hay que saber ayudarles a nuestros adolescentes o información que no es también, información que no es fidedigna, que es todavía más importante. Entonces, sí, eso es otro tema que nosotros hablamos mucho con los adolescentes y que hay que ayudarlos a manejar y a entender. Y más encima, porque a nivel de redes sociales, o sea, la gente es libre de decir y de hacer y de postear lo que sea, porque se esconden detrás muchas veces de la red. Entonces, todo eso es parte de lo que abordamos y lo que hacemos en medicina del adolescente, porque hoy en día es muy importante. Cuando ustedes tienen pacientes adolescentes de entre 14 y 16 años, quisiera preguntarles si hacen la búsqueda dirigida de sexo no protegido. Y se los pregunto porque la media de inicio de vida sexual en nuestro país está en los 15 años. Entonces, de ahí para los lados, la pregunta es si hacen la pregunta y si no la hacen, ¿por qué es que están perdiendo la oportunidad de hacerla? Porque puede ser porque se sientan incómodos, puede ser porque no sepan qué es lo que les van a recomendar, puede ser que sí sepan que los anticonceptivos de larga duración son la mejor opción, pero no saben cómo hablar de este tema, se sienten incómodos al tratarlo con la paciente o porque sienten que si lo abren enfrente de la mamá, que no saben cómo pedirle que salga del consultorio un momento, eh, entonces prefieren pues como me brinco esa parte, ya no la abordo y bueno, pues que le vaya bien y ojalá y no quede embarazada, ojalá que no adquiera una infección de transmisión sexual. Y algo que vemos ahora con más frecuencia, que no tiene nada, o sea, no es nada más el susto de te vas a embarazar o te vas a infectar, sino el hecho de que cuando empiezan a tener vínculos tan intensos en donde hay vida sexual activa, cuando ese vínculo se rompe, los chicos viven situaciones emocionales bastante más drásticas de lo que estábamos acostumbrados a ver, que era una ruptura de un noviazgo, es algo más intenso. Y bueno, pues entonces viene la ansiedad, viene la depresión, vienen estas ideas de autolesión, el descontrol. Yo no sé cuántos de ustedes hayan visto en los departamentos de urgencia. Estoy segura que claro que los han visto. Intentos suicidas o ideaciones suicidas porque terminé con el novio o porque tuve una seria discusión con mi pareja en adolescentes que verdaderamente no han terminado ni la secundaria. Entonces, toca hacer un montón de educación al respecto y no se vale decir, pues como a mí esto no me lo enseñaron en la residencia, pues entonces yo ya estoy curado de culpa y ya no, ya no doy esa atención, ¿no? O que la del ginecólogo, que dicho sea de paso, el ginecólogo tampoco está formado para abordar adolescentes, entonces verdaderamente son tierra de nadie. Sí, todos esos, lo que estamos tratando de hacer es como hacer hincapié en todos estos temas que son propios de hoy en día de nuestros adolescentes y que tenemos que saber tocar, que tenemos que saber abordar para realmente hacer nuestro trabajo y para, como digo, que realmente lleguen a ser adultos funcionales con relaciones bonitas. Con trabajos, digo, no que no van a tener, todos tenemos, digamos, nuestros tropiezos en la vida, pero que sepamos cómo afrontarlos, que tengamos esta fortaleza, que como dice Tamara, que cuando nos corta un novio no sea el Fin del fin mundo. del mundo y que podamos seguir adelante. Y esto es lo que nosotros les queremos transmitir a ustedes, porque los cuentos que oímos de adolescentes donde, híjole, se pudo haber hecho tanto y la cosa no terminó bien, realmente nos llega y nos entristece porque sabemos que con algunas cuantas intervenciones, muy posiblemente el resultado hubiera sido otro. Y por eso estamos aquí con ustedes hoy. Veo a la doctora Verónica Morales que nos hace, la verdad, le agradezco sus palabras, nos dice, hola, deben unirse a Grupo Taeli, porque las dos maestras, muchas gracias, no lo voy a repetir, te agradezco muchísimo. Yo estoy aprendiendo mucho y quiero saber mucho más. Y nos felicita y nosotros te agradecemos porque lo que queremos es eso, es transmitir esta información que sabemos que les va a ayudar,
que les va a traer cosas buenas para la consulta, para ustedes como persona y para, para el país y para los adolescentes de nuestro país, hablando a grandes rasgos. Em, y bueno, y queremos también formar comunidad con ustedes, porque de eso se trata, de que sabemos que saben cómo tratar a adolescentes, entonces, ay, tenemos un adolescente necesitado en Celaya, por ejemplo, que tenemos un médico de Celaya, lo podemos mandar con el médico o no sé qué hacer con un paciente adolescente. Ah, voy a hablar con la doctora Tamara o con la doctora Amalia para que me den consejo de qué hacer con este paciente. Entonces, es eso lo que queremos. Humberto, no sé si este es buen momento Sí, para que nos comentes. sí, no, yo primero que nada quiero manifestarles a todos los que están aquí que cada que escucho a Tamara y a Amalia platicar de todo esto, la verdad es que vuelvo a recibir una mega clase, comparto el comentario de la doctora Verónica y siempre bien agradecido. Me gustaría nada más ahí reforzar un poquito. Fíjense que antes de haber recibido el adiestramiento con adolescentes, queríamos ver siempre al adolescente pues por la enfermedad que iba y no le dábamos seguimiento, no se le daba seguimiento al paciente. Hoy en día, después de haber recibido el adiestramiento, ahora me veo comprometido incluso a ese seguimiento de decir, te voy a citar nuevamente en un mes, te voy a citar en 6 semanas para que pueda yo darle, pues primero, darle importancia que estoy manifestando que tengo sobre tu asunto, sobre tu problema, y por otro lado, pues porque de verdad, o sea, se tiene que formar, se tiene que hacer un vínculo muy importante con ese paciente. Termino yo platicando con ellos siempre como médico paciente, pero sí a un nivel diferente, es decir, ellos lo agradecen, ellos te hablan de tú, ellos, cuando se sienten confiados, la verdad es que acuden y muy a gusto. Y cuando decían, bueno, luego es difícil decirle a la mamá o al papá que si pueden dejarnos platicar un ratito. La verdad es que no es difícil, es bien sencillo porque desde la primera consulta, cuando yo los capto y les digo, necesitamos tomar una consulta de adolescente, por favor, solicítale a mi asistente una consulta de adolescente porque el tema no es un dolor de estómago, el tema no es un dolor de cabeza, el tema no es que no está comiendo, un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, el tema va más allá y entonces la primera consulta es sentar las bases. Si en algún momento yo necesito hablar con él a solas, quiero la confianza de ustedes para que me permitan hablar con él o con ella a solas para poder obtener pues la mayor cantidad de información para poder llegar a la salud, que es lo que a todos nos interesa y nos preocupa, a los papás les preocupa, y entonces de esa manera creo que no hay por qué tenerle miedo, ¿no? El seguimiento lo considero muy importante y la otra, exactamente esto que estamos haciendo, generar un trabajo multidisciplinario, porque siempre vamos a necesitar una siguiente visión, a lo mejor buscar después un psicólogo que también nos puede echar la mano, a lo mejor, como decíamos ahorita, bueno, a veces piden los pacientes, a ver, un ginecólogo, ginecóloga, pero tenemos que ver quién también tiene cierto adiestramiento para tratar a adolescentes y que no se quede nada más en una consulta de pastillitas y ya, ¿no? Digo, ahora nos volvemos un poquito más celosos, me volví un poco más celoso yo como pediatra en el sentido de decir, no, es que yo no lo tengo que soltar, o sea, no lo voy a mandar nada más por pedir una valoración que a lo mejor no me satisfaga, mejor crear este grupo de personas, de profesionales de la salud, que estemos encaminados a verdaderamente atender la salud del adolescente. Entonces eso también me ha dado esta educación, este adiestramiento en el sentido de levantar las antenas para saber exactamente qué es lo que necesita, qué seguimiento le tengo que dar y con quién me tengo que apoyar. Eh, Alejandro está levantando su mano. Yo lo vi ahí. Él quiere decir algo. a ver, Pensé que no me habían visto. La levanté así como medio timidón. Pero bueno, sí, sí quiero decir algo. Miren, yo tengo 34 años de ser pediatra y estuve en el Infantil de México cuando ustedes eran bebés recién nacidas. A lo mejor hasta me tocó ver las de recién nacidas. Y me acuerdo de las clases iniciales de medicina, de los niveles de Level y Clark, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Y nos decían, la medicina y el estado de salud es un estado de equilibrio biopsicosocial.
y eso lo aprendíamos muy bien como cartabón así de memoria y como cierto lema, ¿no? Y ya después hice pediatría, luego hice urgencias y empecé a crecer como médico y a creerme el muy, muy. Y de repente conozco a Amalia y a Tamara y me dicen, oye, pues es que tenemos aquí una parte de la medicina que te queremos enseñar. Y no sé cómo explicarlo, pero me siento como si volviera a entrar a la facultad de medicina, porque ahora sí veo al paciente como un enfoque biopsicosocial muy bonito, muy entero, muy completo. Y otra cosa también que yo creo que es de lo que más valor he tomado hasta ahorita, que apenas llevo la primera parte del curso, pero que ya lo tomo como mío, es esta visión diferente del trabajo en equipo. Es decir, yo siempre que veo a un niño recién nacido y le digo, tienes que hacerle tu tamiz cardíaco y su tamiz de caderas, y entonces lo mando al especialista, y si encuentro un niño con reflujo vesicoureteral, se lo mando al urólogo. Sí, siempre uso a todos mis colegas profesionales especializados en cada rama, pero en el aspecto, en el caso del adolescente, la cosa está girando un poco porque ahora ya no se trata nada más de decirle, pues mira, te voy a recomendar a la doctora Waldman porque es una psicóloga experta que te va a ayudar, sino que ahora la relación entre el paciente, la psicóloga y yo se vuelve tripartita. Y si aparte la tiene que ver la reumatóloga, se vuelve un equipo de cuatro porque estamos comunicados y porque lo vemos con un enfoque diferente, al menos yo lo veo con un enfoque diferente, y la gente a la que me estoy acercando para trabajar en equipo con estos chicos tienen esa misma visión de ver al paciente como algo que nos pertenece a todos y que todos en conjunto lo queremos ayudar. Y eso, la verdad es que ha cambiado en pocos meses mi visión de la medicina, mi ejercicio de la medicina, no solo para los adolescentes, me ha servido para los otros grupos etarios, pero la verdad es que me siento muy, muy feliz de lo que estoy aprendiendo. Me hubiera gustado aprenderlo hace tiempo, pero creo que me quedan unos añitos todavía para poder ayudar a algunos chicos que vengan conmigo. Justo hace ratito, por eso empecé tarde, entré tarde a la reunión. Vi a Elisabela Leiva Samperio. Isabela es una paciente mía que tiene 15 años y la última vez que me la trajeron tenía 10, o sea, hace 5 años, ¿no? Y ahora, y siempre la vi por todo, desde recién nacidita la vi. Ahora me la trajeron porque tenía dolor abdominal desde ayer, ¿no? Eh, bueno, la lista de diagnósticos con la que se fue a casa es 5 veces mayor, o sea, cinco diagnósticos diferentes al dolor abdominal, que por cierto, no supe por qué le duele, le tuve que mandar estudios, no sé, no tiene abdomen agudo, nada, afortunadamente, pero mi enfoque no fue el de antes. Es decir, si yo el año pasado hubiera visto a Isabela, le hubiera dicho, tienes un dolor abdominal en estudio, vamos a hacerte una biometría, un ultrasonido, bla, 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 bla. Y ahí me hubiera quedado. Es decir, a lo mejor hubiera diagnosticado gastroenteritis. Y nunca jamás hubiera pensado en colitis secundaria a un problema de ansiedad que carga porque rompió con su novio hace un año y porque se tuvo que cambiar de escuela porque le hacían bullying a su hermana y ella defendiendo a su hermana, pues también era como partícipe de ese bullying que también a ella le hacían. La relación con su papá que las dejó hace como 6 o 7 años todavía ahí le está ocasionando ciertas actitudes que no puede relacionarse con las personas que no son de su familia. Todas estas cosas que descubrí en una hora de consulta, que estoy seguro que hace un año, en las mismas condiciones que vino, por la misma razón por la que vino, yo no hubiera abordado, no hubiera encontrado esas maravillas de la medicina del adolescente que me permiten encontrar, escudriñar, pescar cosas que estaban ahí y que yo no las veía antes. Eso para mí es maravilloso porque me siento un médico más completo. Esa es la verdad y les agradezco mucho que me hayan permitido tomar parte de esto, tomar este curso. Estoy muy feliz por eso. Y los que están en el webinar ahorita y no lo han tomado, de verdad no se van a arrepentir. Doctor Alejandro,
doctor Humberto y todos los doctores o profesionales de la salud que nos están viendo, eso está Eli, esa es la comunidad, ese comentario de Alejandro, eso que acaba de decir Humberto, es la razón por la cual es lo que queremos, se hace lo que se hace, esa comunidad, esa conciencia eh, para un bien mayor. Así que, híjole, gracias a los dos por estar aquí. Gracias a los dos por sus comentarios. Ya estamos sobre el tiempo y sí sabemos que valoramos mucho la... pero veo, no sé si María Verónica quería decir algo o no, creo que no. Ok. Estamos, digo, por eso estamos aquí y ya estamos sobre el tiempo. Sé que estamos ocupados, pero por favor, queremos que esta comunidad crezca, queremos que todos nos sintamos cómodos con nuestros adolescentes. Así que aquí estamos para lo que se les ofrece, ya sea webinars o ojalá quieran instruirse un ratito con nosotros. Tamara. En el chat están las ligas para tener toda la información, tanto del curso de introducción a medicina del adolescente como de lo que está Eli. Em, Quiero platicarles que Amal y yo llevamos trabajando en esto 3 años. Estamos lanzando la quinta generación, o sea, no crean que estamos hechas al vapor. Ujú. Cada generación ha sido una experiencia hermosa de aprendizaje. Cada vez vamos haciendo adecuaciones que se van adaptando a las necesidades de nuestros alumnos. Algunas veces nos dicen los alumnos, es que tuve esta situación y no pude terminar en el tiempo en el que se suponía que tenía que terminar. Y lo que les quiero decir es, nosotros tenemos un lema en el que decimos que lo que nos importa es que aprendan. Entonces, verdaderamente buscamos la manera en la que mejor podamos apoyar a nuestros alumnos para que saquen todo el juguito de este curso. Y bueno, la apuesta es a crear una comunidad desde que entran a estudiar con nosotros, pero aún saliendo, porque pues es un tema sumamente vasto en donde a veces puede haber preguntas de consultorio y estamos muy dispuestas a comentar esos casos y apoyarlos. Y eso sí les puedo decir que yo creo que nadie se los ofrece. O sea, en Taeli nos hacemos amigos, nos hacemos colegas de nuestros alumnos y estamos ahí para compartir y pues sí, para compartir y para acompañarnos en este camino en el mundo solitario, ¿no? Que cada vez es más solo. Bueno, pues aquí lo que hacemos es que vía la tecnología nos acercamos para aprender. Dice aquí en algún webinar, mencionaron un curso para padres de adolescentes. Está disponible aún. Tenemos un curso de sexualidad que es para padres de adolescentes. Si está disponible, Araceli, tenemos tus datos de contacto. Si te parece bien, te haremos llegar la información. Si es de tu interés, con mucho gusto. Es el primero de los cursos que hemos hecho para papás. Vamos a tener un webinar el 28 de agosto para papás. Si ustedes, si les parece bien, podemos mandarles la información por correo electrónico o por WhatsApp para que lo puedan compartir también con sus papás. Es necesario, o con los papás de la consulta, es necesario hacer esta alianza. Decirles a los padres que ellos también tienen que cambiar de rol en la adolescencia de sus hijos para que puedan hacer esta colaboración con ustedes. Por supuesto que sí, se los hacemos llegar. Es un curso muy bonito y el webinar va a estar padrísimo porque es para papás y hacemos muchas preguntas y respuestas. Todos aprendemos aquí. Dice aquí Juan Carlos que no puede tomar ahorita el diplomado. Bueno, no se preocupen, No ya hay son partes problema. de la comunidad. O sea, aquí el punto es, no les estamos vendiendo algo para convencerlos de que esto es algo que necesitan. Si en su corazón nace esta curiosidad auténtica por aprender y por mejorar la atención que le dan a sus jóvenes, vengan, estoy segura que van a Exacto. aprender. Básicamente, participen con nosotros como puedan. Eso es lo que queremos. O sea, Sí, desde y donde les nace, como los puedan. seguiremos Sí. invitando a los webinars y los Y seguiremos gracias por invitando al estar regalo. aquí hoy. Les agradecemos muchísimo que hayan asistido hoy a este webinar y nos vemos por ahí en algún momento. Saludos a todos. Hasta luego. Bye.